Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, con la cámara de Menchu. Aquí en Bilbao, en Euskal Herria, les saluda Eliezer Jiménez Julio. Hemos venido a Bilbao también para hablar con los viejos militantes comunistas, antifascistas, obreros que vivieron la experiencia del fascismo y que hoy todavía están sintiendo cómo el fascismo en Europa está creciendo. Paco Román, bienvenido a Panorama, gusto en saludarte y de verdad un placer con nosotros que estés para hablarnos de esa parte del fascismo, de la lucha antifascista y lo que está ocurriendo en Europa. Bienvenido. Muchas gracias por vuestra entrevista. Bueno, como bien has dicho, mi nombre es Paco Román, soy obrero metalúrgico, o he sido, mejor dicho, porque ya estoy en baja de jubilación, como se suele decir. Ya llevo 7 años y pico jubilado, pero mi vida ha sido toda relacionada con la metalúrgica, ¿no? ¿Y qué quieres que te cuente sobre el fascismo? Porque yo viví el fascismo, yo le vi las entrañas al monstruo del tirano de Franco y se las vi por primera vez cuando contaba con 3 añitos en un pueblecito que se llama Ruecas, de la provincia de Badajoz, a 7 kilómetros de Don Benito. Era un pueblo de agricultores, porque procedo de familia agrícola, o campesina, mejor dicho, porque los agricultores son otra cosa. Y a las 4 de la mañana contaba 3 añitos entonces, cuando entraron las fuerzas de la Guardia Civil a mi casa y me tiraron de la cama pues como si fuera una bolsa de basura. Un crío, te puedes imaginar como el susto y todo, llorando de todo tipo, y me sacaron aupado por un brazo al pequeño hall que teníamos en la casita esa donde vivíamos, y me encontré a mis difuntos padres tumbados en el suelo boca abajo, con las botas de los guardias civiles puestas en su espalda y un fusil apuntándoles a la nuca. Pero no fue solamente esa mi primera impresión, sino que busqué a mis abuelos maternos que vivían con nosotros, contaban pues 80 años más o menos, y me los encontré de rodillas contra una pared con las manos en la nuca, y también 2 guardias civiles apuntándoles con el fusil a la nuca. Te puedes imaginar un crío, yo prácticamente, pues claro, no conoces en esos momentos el tema. Pasado unos años, contaba 6 añitos entonces, en ese mismo pueblo, yo estaba cuidando una mañana, porque no iba a la escuela todavía, contaba 6 años y poquito, para ser exacto, cuidando una vaquita al lado de la carretera que va de Badajoz a Ciudad Real, y al otro lado de la cuneta lo que había era una finca de un terrateniente de la zona, ¿no? Llegaron 2 guardias civiles a caballo, con sus fusiles a cuestas como iban siempre, y me preguntaron qué hacía yo ahí en ese sitio, ¿no? Y le dije, pues ya ve, pues cuidando a la vaca y tal. Pues aquí no puedes estar. Y claro, lo que uno escuchaba en aquella época en casa, los mayores y tal, con aquella propaganda del franquismo que decía que lo que había en España era de los españoles y tal, ¿no? Pues entonces yo le dije, ¿cómo que no puedo estar aquí si la vaca supuestamente nos la dio Franco y lo que hay en España es de los españoles? Pues ¿dónde le voy a dar de comer a la vaca? La respuesta que me dio el muy sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, fue bajarse del caballo, venir hacia mí y me pegó un bofetón que me sentó de culo. Te puedes imaginar cómo estaba mi cabecita en aquellos momentos, todo no solamente lleno de estrellas. Yo es que no sé ni lo que ya veía allí. Yo veía estrellas, veía planetas y veía hasta yo, no sé qué decirte, porque es que hasta me quedé en blanco incluso, ¿me entiendes?
Y esa es dos de las primeras experiencias de jóvenes que tuve. Pasado unos años, 2 añitos más tarde, por el tema de, como mi padre era militante comunista, pertenecía a la dirección del Partido Comunista de España clandestinamente, Franco nos destierra por los acontecimientos del fusilamiento del camarada, bueno, de la detención, mejor dicho, porque a nosotros nos destierra del pueblo exactamente como 25 o 30 días antes de que el camarada Julián Grimau fuera asesinado, ¿no? Y nos destierra al País Vasco, concretamente a un pueblecito que se llama Anzuola, que está a 4 o 5 kilómetros de Vergara, aquí en la provincia del País Vasco. Ahí estuvimos como un año, año y pico, viviendo en un caserío con otras familias y tal, y nos trasladamos a Vergara. Al poco de llegar a Vergara, en la escuela que estaba, la escuela en la que estuve estudiando actualmente hoy en día, están los juzgados de Vergara, ¿entiendes? Entonces eran escuelas públicas, por decirlo de alguna, escuelas nacionales que se llamaban, mejor dicho, ¿no? Y ahí también una tarde, me acuerdo que era un miércoles, porque todos los miércoles venía el párroco de la iglesia a la que pertenecía, digamos, la zona mía, porque en Vergara había dos parroquias, la parroquia de San Pedro y la parroquia de Santa Marina. Entonces nosotros pertenecíamos a la de San Pedro, que está justo al lado como te he dicho, donde estaban las escuelas nacionales. Nos daba clase de religión por las tardes, todos los miércoles, y bueno, pues nos estaba contando un poco supuestamente cómo descendemos todos de nuestros primeros padres, Adán y Eva y tal. Y yo, pues claro, como siempre he sido una persona que me ha gustado aprender, que me ha gustado, pues digamos de alguna manera, responder, pues entonces le hice una pregunta y le dije que no entendía lo que me estaba contando, ¿no? Dice, ¿y qué es lo que no entiendes? Pues no entiendo si, como usted dice, nuestros primeros padres, llamados Caín, o sea, Adán y Eva tuvieron 3 hijos y se llamaban Caín, Abel y Set, ¿cómo podemos proceder nosotros todos si nada más que tuvieron 3 hijos? ¿Sabes? Porque mi abuelo me ha dicho siempre que si no hay macho y hembra, no hay reproducción, ¿no? Ven, me hizo así con la mano, yo pensando que me iba a dar una respuesta convincente delante de todos los demás compañeros del colegio. Cuando estuve al alcance de él, me volvieron a zumbar la segunda bofetada de mi vida, porque mi difunto padre jamás me pusieron la mano encima, jamás me pusieron la mano encima. Las 2 únicas bofetadas que he recibido en mi vida fue por un guardia civil y por un cura. Y como te digo, me pegó una bofetada que otra vez pues volví a ver estrellas y de todo, ¿no? Me levanté, le pegué una patada en las espinillas y me fui corriendo llorando para mi casa. Lógicamente, al día siguiente no me dejaban entrar en la escuela ni nada. Entonces hablé con mi padre, porque mi difunto padre fue profesor en la red, pero Franco no le dejó ejercer después su carrera. Y le comenté lo que había pasado y tal, no te preocupes que ya voy a hablar. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando llegaban los miércoles el cura decía, Francisco Román, al patio. Y yo me iba a jugar al patio mientras que los demás se chupaban toda la clase de religión. Y ese es un poquito. Después, pues bueno, con los años entro a trabajar con 14 años en una empresa que se llamaba La Algodonera de San Antonio. Hoy ya no existe, hoy hay un montón de pisos allí. Esta fábrica fue trasladada a Marruecos, está en Marruecos, creo que tiene otro nombre ahora mismo, no sé si es Tabesa o algo de esto.
Y bueno, allí estuve y allí empecé a tomar, digamos, el primer contacto ya con lo que eran pues las fuerzas comunistas y con lo que se empezaba a crear en el país, que era el sindicato de comisiones obreras. Me incorporo a las filas de las Juventudes Comunistas de Vergara y ahí pues empecé a ejercer digamos, mi vida política, ¿no? He llegado a conocer, pues, por circunstancias políticas, otras por circunstancias laborales, he llegado a conocer a grandes dirigentes, llegué a conocer a gente que estuvo defendiendo en la batalla de Stalingrado, gente o camaradas, no los puedo llamar gente, los llamo camaradas porque han estado a mi lado, ellos me han contado muchas cosas de la historia, me han enseñado mucho sobre lo que es la lucha de la clase obrera contra el fascismo y el nazismo, me han enseñado lo que era el marxismo, leninismo, el internacionalismo proletario, etcétera, ¿no? He tenido, como se suele decir, buenos maestros, ¿no? Y puedo dar nombres de gente pues, que para mí ha sido muy querida y gente que realmente sí se han batido en combate sin ningún temor contra el fascismo y el nazismo, aun a costa de sus propias vidas y de todo lo que conllevó ello, ¿no? Pues que tuvieron que vivir muchos exiliados, etcétera, hasta el año 78 que se aprueba la Constitución en este país y pueden regresar los exiliados. Ese es un poquito cómo va. Bueno, me incorporo, como he dicho, en las Juventudes Comunistas y luego también me incorporo en ese sindicato que se está creando en el país llamado Comisiones Obreras, de la cual llega un momento en el que llego a formar parte de la dirección de lo que se conoce como el Alto Deva. Soy responsable de prensa y propaganda del Alto Deva y tal. Después, en un congreso que celebramos en Donosti, en la capital, pues bueno, como también estaba un poco en contra de esas políticas que se estaban llevando a cabo de que los trabajadores se les indemnizara por perder su puesto de trabajo, etcétera, cuando estábamos luchando porque todos los ciudadanos del país tuvieran su puesto de trabajo, llegada a su edad de empezar a trabajar y tal, no entendía cómo podíamos estar vendiendo los puestos de trabajo de nuestros propios compañeros, ¿no? Y hoy todavía sigo diciendo lo mismo. O sea, los puestos de trabajo no se pueden vender. Y además, ahora tenemos un conflicto aquí bien cercano, que es los compañeros de la Bridgestone, donde van a ser despedidos 200 y pico trabajadores, ¿sabes?, que van a ser supuestamente indemnizados, etcétera. Pero se olvidan de que la Bridgestone llegó a Basauri hace 90 años, se les dio terreno gratuito, se les dio electricidad gratuita y se les ha estado dando dinero público mogollón de veces cada vez que han querido. Y ganan miles de millones. ¿Cómo puedes despedir a los trabajadores? ¿Cómo puedes aceptar tú como sindicalista y supuestamente diciendo que sois sindicatos de clase, podéis consentir que se despida a los trabajadores, cuando por otro lado estáis exigiendo de que hay que crear puestos de trabajo, de que esos 2 millones y poco de parados que tenemos en el país hay que darles trabajo, etcétera, etcétera? O sea, son políticas realmente contradictorias, ¿no? Bueno, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, estamos escuchando la historia viva de Paco Román, que ha vivido en carne propia desde niño lo que es el fascismo. Y hoy en día Europa está de nuevo camino hacia el fascismo.
los gobiernos europeos apoyándolo. Y la gran preocupación no es que los gobiernos europeos estén apoyando toda esta subida del fascismo, sino que no está haciendo la clase popular, los sindicatos, los partidos de izquierda, democráticos, revolucionarios, etcétera, etcétera, para contener todo esto que ahora le llaman el rearme europeo contra un enemigo que dicen que es Rusia, pero que el enemigo está en la casa misma. Paco, tú viviste el fascismo. ¿Cómo ves ahora Europa con esto de la subida nuevamente de la era fascista contra un enemigo supuesto que es Rusia? Bueno, la verdad es que hace 6 días, que por cierto es además el día en el que yo nací, el 9 de mayo, se conmemoraba el 80 aniversario del aplastamiento del nazismo en su propia casa, por parte del heroico Ejército Rojo de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre hoy actualmente con respecto a ese resurgimiento del fascismo y del nazismo? Muy sencillo. Durante 60 años, es decir, hasta la desaparición de la Unión Soviética como Estado, Europa estaba de alguna manera muy contenido el fascismo y el nazismo. Lo que ocurre es que las políticas por parte de esos gobiernos que se llamaban de izquierdas y progresistas fueron haciendo dejadez de los principios verdaderamente ideológicos, la renuncia al leninismo, la renuncia al marxismo y sobre todo la renuncia a la lucha de clases, ¿no? Existía en esos momentos, como he dicho, todo lo que era el campo socialista que de alguna manera contenía ese avance o ese empuje del fascismo en Europa. Porque quiero recordarte que cuando se toma Berlín y se hace el proceso de Nuremberg, solamente se juzga a 14 o 16 miembros, no recuerdo exactamente el número, creo que era entre 14 y 16 miembros de las altas esferas del nazismo, de lo que formaba, digamos, la élite hitleriana. Pero el resto de esos mandos más bajos o intermedios, etcétera, así como muchos de esos combatientes militantes neonazis se exiliaron, unos a Paraguay, otros en Argentina, otros en Estados Unidos, otros en España. Franco le dio cobijo a muchos neonazis alemanes en nuestro país, etcétera, etcétera. Y otros se encuadraron dentro de esos partidos que se llamaban liberales o socialdemócratas, cobijándose ahí para que no, de alguna manera, no se les descubriera y tal. Cuando desaparece la Unión Soviética es cuando empieza el fascismo a resurgir. Pero antes de entrar en ese punto, quiero recordaros una cosita. En 1949 se crea lo que se llama Organización del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, supuestamente para que el fascismo y el nazismo nos resurgiera de nuevo, no solamente en Europa, sino en el mundo. Cosa contradictoria, porque en aquellos momentos Josip Broz Stalin, que era presidente de la Unión Soviética, pidió incorporarse a esa organización si realmente era para que el fascismo y el nazismo no volviera a resurgir, cosa que los Estados Unidos e Inglaterra y Francia les negó por completo. O sea, los vencedores del nazismo no podían entrar a formar parte de esa nueva organización que se estaba creando. Y ellos, como no eran tontos y habían visto lo que había sucedido en todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial,
ellos crean su propio organismo también militar para defenderse de esa agresión de la OTAN. Ocurre que en 1980, dejan intacto a los gobiernos fascistas de Franco y de Salazar en Portugal sin quitarlos del medio, puesto que era la anulación del fascismo y del nazismo en el mundo. Había que haber quitado ese régimen franquista y fascista que tanto daño causó a los ciudadanos de todo el territorio, de todo el Estado español durante 40 años. Lo sostuvieron y además le otorgaron 59.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, los Estados Unidos al gobierno de Franco a cambio de la instalación de 4 bases norteamericanas en nuestro territorio. Ahí las tenemos todavía. Vemos como los americanos en esas bases tienen todo tipo de armamento, incluido químico y biológico, aunque no nos lo dicen, pero esa es la realidad, ¿no? Y hoy, ¿por qué estás resurgiendo? Me preguntabas, ¿por qué estás resurgiendo? Precisamente te empecé diciendo que estos partidos de izquierdas, progresistas, pues bueno, había de alguna manera que olvidarse de la guerra, había que ser democráticos, y cuando se habla de democracia parece ser que aquí todo el mundo tiene derecho a expresarse. En Alemania, hasta hace 4 días, todo lo que era hablar de nazismo, todo lo que era de hablar de odio, de xenofobia, etcétera, etcétera, pues estaba condenado. Hoy los neonazis en Alemania son la segunda fuerza política. ¿Consecuencia de qué? De que todo lo que nos decían, de que se estaba combatiendo el fascismo, de todo eso que nos decían en los actos de mítines, en campañas electorales, que viene la derecha, que viene el fascismo. Yo siempre les he dicho, el fascismo no viene y la derecha no viene. El fascismo lo tenemos aquí desde siempre, porque no lo supisteis combatir y no lo supisteis derrotar como realmente corresponde. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con buenas medidas sociales, y a todo el que hable de racismo, a todo el que hable de odio, a todo el que haga llamamientos bélicos, etcétera, a esos hay que coger, encarcelarlos, ¿sabes? Y no dejarles presentarse absolutamente a ningún tipo de institución pública del Estado, ni mucho menos. Esa es la pura realidad. Que los jóvenes hoy estamos viendo cómo están apoyando al fascismo porque no lo han conocido. No se les ha explicado realmente en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestras universidades. No se han dado clases para explicarle qué es lo que realmente es el fascismo y qué es lo que hizo el fascismo con la humanidad. En España, concretamente, hubo 1,5 millones de muertos en combate. Lo mejor de nuestra juventud se fue en el combate de los 3 años de guerra civil que hubo en este país. Una vez terminada la guerra en 1939, Franco asesina en este país a 500,000 de jóvenes que tenía en campos de concentración y en cárceles. Mi difunto padre luchó con 18 añitos con las armas en la mano durante 3 añitos contra el régimen fascista de Franco. Terminada la guerra, fue hecho prisionero, pasó por 4 campos de concentración y por 2 cárceles. En una de ellas estuvo en la misma cárcel donde murió el camarada y poeta del pueblo Miguel Hernández. O sea, ha sido lo que ha sucedido en este país ha sido algo catastrófico, pero todo Dios quiere anular, todo Dios quiere que no se hable nada de eso.
Y al no conocer la historia, al no saber realmente qué es lo que pasó, por qué la derecha, los empresarios, los banqueros, los terratenientes y la propia Iglesia Católica de aquella época, por qué pegan un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente en las urnas, como era el gobierno del Frente Popular de la Segunda Guerra Mundial. Pues por una razón muy sencilla, ciudadanos, aquel gobierno llevó educación a los rincones más incógnitos de todo el territorio. Aquel gobierno dio sanidad a todos los rincones más incógnitos del Estado. Aquel gobierno hizo reforma agraria. Aquel gobierno le otorgó el voto y el derecho al aborto a la mujer en nuestro país. O sea, dio tantas cosas en tan poco tiempo que eso las derechas y sobre todo las élites económicas y financieras no lo podían soportar, porque ellos jamás de los jamases estarán de acuerdo en que al pueblo se le dé bienestar. Ellos siempre quieren estar gobernando, saqueando, mintiendo, arruinando a los trabajadores y trabajadoras de este país, y se las darán de democracia. Me acuerdo precisamente, al pronunciar esta palabra, con 18 años, uno de los defensores en la batalla de Stalingrado contra el nazismo me dijo en Madrid, en un congreso de la juventud que tuvimos, me dijo: camarada Paco, si alguna vez vuelve a resurgir el fascismo en Europa, lo harán en nombre de la democracia y de la libertad. Estoy hablando de hace 52 años. No se me equivocó, no se equivocó ya aquel hombre cuando me estaba diciendo aquellas palabras. Él sabía perfectamente lo que era el fascismo y lo que era el nazismo. Bueno, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Yo estoy aquí al lado de Paco Román, quien vio la cara al fascismo desde muy pequeño, en su juventud, en su edad adulta, su señor padre igualmente. Así es, Paco, pues. Muchas gracias de verdad, y ojalá haya un despertar y una alerta temprana ante toda esa historia que tú has contado a la audiencia, y que en este momento está el peligro latente cuando hay un creciente auge del fascismo aquí en Europa. Agradecerte, Paco Román, tu gentileza de atendernos el llamado para esta entrevista aquí en Bilbao. Si me permites, quiero hacer un pequeño comentario al final. Me dirijo a todos los jóvenes, no solamente del Estado español, sino de Europa y del mundo entero. Vosotros tenéis que aprender 4 cosas que para mí son importantes. Es saber leer, saber escribir, saber contar, saber responder, y os voy a agregar una quinta: saber o aprender a luchar. Porque si pensáis que el futuro es vuestro, que el futuro os pertenece, tenéis que pelear por él. El fascismo, la derecha, todo eso os está utilizando para que mañana, cuando estén en el poder, ellos mismos os aplastarán por completo. No creáis que esto es como si fuera la guerra de las galaxias, un videojuego en el móvil. Estáis equivocados. Ellos os aplastarán si le dais poder para hacerlo. Ellos os aplastarán. Muchas gracias por vuestra entrevista. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, y aquí tendrás siempre un amigo, un camarada, como me quieras denominar. ¿Vale? Así gracias es, a todos. Paco Román. Muchas gracias a Menshu, que nos ha servido hoy en la parte técnica, en la cámara, con la parte de edición de Amaya, en los estudios centrales aquí en Bilbao, Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy aquí en Bilbao, Euskal Herria. Les deseo feliz resto de día y alerta, que el fascismo viene en camino.